Shanti. Shanti. Paz, paz para el mundo, paz para todos, paz para mí. Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadiyasya yato nyayayitarasta chartesu aviñaswara tenabrahma hridayadi kavaye muyanti yatsurayaham Yehovari mridanjata vinimayo yata trisargo mrisha Damna suena sadanirasta kuakan satyam param dimahi. Oh mi Señor Sri Krishna, Hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Sri Krishna, porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas, de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego, o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a Él, los universos materiales, manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza, parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en Él, el Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en Él, pues Él es la verdad absoluta. Narayana Namaskrityam Naranchaiva Narotamam Devi Saraswati Vyasam Tato Ayanudiraye. Antes de recitar el Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva el autor y a Srila Prabhupada el traductor. Resumen del primer canto. Capítulo 1. Las preguntas de los sabios. Como preludio del primer capítulo, el autor, Srila Vyasadeva, le ofrece reverencias al Señor Krishna y glorifica el Bhagavata Purana, el Srimad Bhagavatam. Los sabios de Naimisaranya, reunidos ahí para realizar un sacrificio durante 1000 años por el bien de la generalidad de la gente, le hacen preguntas al gran sabio Srila Sutta Goswami, a quien han elevado ante ellos un gran asiento, una gran asana, el asiento de honor que en las reuniones de sabios y devotos se le ofrece al representante genuino, al Guru. Por eso se llama Vyasasana, porque es la asana de Vyasadeva. El Guru representa a Vyasadeva. Por ello es importante siempre el maestro espiritual, el Guru,
Debes estar sentado siempre en una Vyasasana, porque es la sana de Vyasadeva, y el Guru es Vyasadeva. Ellos le piden al Goswami que les diga lo que él ha averiguado, que él es el absoluto y máximo bien para la gente en general, y que explique las enseñanzas fundamentales de todas las escrituras. Además, piden que explique la ciencia de Dios y que describa los pasatiempos de la personalidad de Dios Sri Krishna y de sus múltiples encarnaciones. Por último, le preguntan a quién han acudido a los principios religiosos en busca de refugio, ya que Sri Krishna, la verdad absoluta, ha partido hacia su propia morada trascendental. Capítulo 2. Divinidad y servicio divino. Después de ofrecerle reverencias a Sukadeva Goswami, a la personalidad de Dios, a Narayan Rishi, a la Madre Saraswati, a Srila Vyasadeva, y después de agradecerle a los sabios sus preguntas, Srila Sutta Goswami comienza a responder. En primer lugar, él explica que el bien absoluto para la generalidad de la gente consiste en prestarle al Señor Sri Krishna un amoroso servicio devocional trascendental. Y luego explica que la enseñanza fundamental de todas las escrituras es que se debe oír hablar de la personalidad de Dios Sri Krishna y adorarlo, recordarlo y glorificarlo a él, con la cual uno trasciende las modalidades de la naturaleza material de la naturaleza y llega a conocer la ciencia de Dios. Srila Sutta Goswami hace entonces una sinopsis de la ciencia de Dios, describiendo al Señor como el origen de los Purusha avataras y describiendo la superioridad del Señor Vishnu frente a los semidioses. La posición absoluta del Señor Krishna como el Señor crea los universos materiales, el Señor como la superalma, entre otros. Capítulo 3. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Srila Sutta Goswami describe los pasatiempos de las encarnaciones de Krishna y concluye sus descripciones diciendo: todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Pero el Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios original, todas ellas aparecen en los planetas siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor Supremo se encarna para proteger a los teístas. Todo aquel que cuidadosamente y con devoción recite por la mañana y por la noche las misteriosas apariciones del Señor, se libera de todos los sufrimientos de la vida. Srila Sutta Goswami procede a explicar diferentes temas, entre ellos el Virat Rupa, o sea, la forma universal del Señor, la autorrealización, la omnipotencia del Señor y las glorias del Srimad Bhagavatam. Luego él responde a la última pregunta que le hicieron los sabios en el capítulo 1, en relación con quién está protegiendo los principios de la religión después de la partida del Señor Krishna. Este Bhagavata Purana es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada trascendental, acompañado por la religión y el conocimiento. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la ignorancia de la era de Kali habrán de recibir luz de este Purana. Srila Sutta Goswami concluye diciendo: oh brahmanas eruditos, cuando Sukadeva Goswami recitó el Bhagavatam, ahí, en presencia del emperador Pariksit, yo lo oí a él con suma atención y en consecuencia, por su misericordia, aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. Ahora trataré de hacerles oír exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él y como yo lo he comprendido. Capítulo 4. La aparición de Sri Narada. Saunaka le pide a Srila Sutta Goswami que hable acerca del origen del Srimad Bhagavatam
¿Dónde y cuándo se le dio comienzo? ¿Por qué fue emprendido? ¿De dónde obtuvo el sabio Vyasadeva la inspiración para recopilarlo? ¿Cómo se reconoció a Srila Sukadeva Goswami como un sabio? ¿Cuándo entró en Hastinapur? ¿Cómo conoció el rey Pariksit a Sukadeva Goswami, o sea, Maharaj Pariksit? ¿Cómo fueron el nacimiento y las actividades de Maharaj Pariksit? ¿Por qué quería el rey dejarlo todo, incluso su propio cuerpo, que era un refugio para los demás? Después de describir brevemente el nacimiento de Srila Vyasadeva, Srila Sutta Goswami relata que una vez, mientras el gran sabio Vyasadeva meditaba, vio las anomalías de la era de Kali y se puso a reflexionar pensando en el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida. Como resultado de sus reflexiones, dividió el Veda original en 4 partes, recopiló los Puranas, les confió los Vedas y Puranas a diferentes sabios y recopiló el Mahabharata. No obstante, a pesar de haber recopilado todas esas escrituras védicas, Srila Vyasadeva se sintió insatisfecho, cosa que le atribuyó al hecho de no haber señalado de modo específico la senda del servicio devocional del Señor. En el momento en el que el sabio Vyasadeva se lamentaba de esto, su maestro espiritual, Srila Narada Muni, llegó a la cabaña de Srila Vyasadeva situada a orillas del río Saraswati. Capítulo 5. Las instrucciones de Narada a Srila Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Narada Muni revela la causa del desaliento de Srila Vyasadeva. Tú no has difundido de hecho las sublimes e inmaculadas glorias de la personalidad de Dios Sri Krishna. Narada explica en esencia que Srila Vyasadeva, con un espíritu de transigencia, había hecho énfasis en las actividades de Karma Kanda, o sea, las actividades fruitivas reguladas, animando hacia la gente a que disfrutara de la complacencia de los sentidos en el nombre de la religión. Él debía más bien describir directamente las glorias y actividades trascendentales del Señor Supremo, en aras del máximo bien de la gente. Vuestra merced posee una visión perfecta. Tú mismo puedes conocer a la superalma y personalidad de Dios debido a que estás presente como porción plenaria al Señor Supremo. Aunque tú no naces, has aparecido en esta tierra por el bienestar de toda la gente. Por favor, describe pues más vívidamente los trascendentales pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios Sri Krishna. Describe por favor las actividades del Todopoderoso Señor que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Vedas, pues eso satisfacerá los anhelos de los grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará los sufrimientos de las masas de la gente común que siempre estaban padeciendo los tormentos materiales. En verdad, no hay otra manera de escaparse de esos sufrimientos. El gran Narada Muni relata la historia de su propia vida previa, en el milenio anterior, como el hijo de una sirvienta que está dedicada al servicio de unos brahmanas. Él mismo se ocupó también en el servicio de ellos, y por relacionarse con ellos y recibir sus bendiciones, se sintió atraído a oír hablar de Krishna, con lo cual comenzó su servicio devocional y adquirió conocimiento trascendental. Srila Narada, hablándole a Vyasadeva, glorifica entonces el proceso del servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios y Krishna. Capítulo 6. Conversación entre Narada Muni y Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva le pregunta a Narada acerca de lo que hizo después de la partida de los sabios. El gran Narada Muni explica que después de que ellos partieron, su madre fue mordida por una serpiente y murió. Considerando que esto era la misericordia especial del Señor, el gran Narada se fue del lugar y comenzó a viajar, pasando por ciudades, pueblos, bosques y junglas. Una vez, en un bosque deshabitado, el gran Narada se sentó bajo un árbol baniano
y comenzó a meditar en la superalma tal como se lo habían enseñado los grandes sabios. De inmediato, el Señor Sri Krishna apareció en el loto de su corazón, y él se llenó de éxtasis. Cuando el gran Narada perdió esa visión extática y se acongojó, la personalidad de Dios le habló y le dijo que había aparecido solo para aumentar en Narada Muni el deseo de verlo a él, y que aunque no podría verlo de nuevo durante el resto de esa vida, el recuerdo del Señor lo acompañaría ininterrumpidamente después de ese incidente. El gran Narada Muni viajó por toda la tierra cantando el santo nombre del Señor y cantando acerca de su santa fama, hasta que abandonó su cuerpo. Al final del milenio, el gran Narada Muni entró en el cuerpo del señor Narayan y reapareció al comienzo del siguiente milenio. Desde entonces, el gran Narada Muni viaja por todas partes de los universos materiales y espirituales sin restricción, cantando constantemente las glorias del Señor y tocando su vina trascendental. Narayan, Narayan. Después de completar esta narración autobiográfica, el gran Narada se despide de Srila Vyasadeva. Capítulo 7. El castigo del hijo de Drona. El gran Saunaka Rishi le pregunta a Sutadeva Goswami acerca de lo que el gran Vyasadeva hizo después de la partida del gran Narada Muni. Srila Sutadeva describe que después de la partida de Narada, el gran Vyasadeva se sentó a meditar y llegó a comprender por completo que las entidades vivientes engañadas podían liberarse de las desdichas materiales únicamente mediante el servicio devocional puro. Sin embargo, como la mayoría de la gente no sabe esto, Srila Vyasadeva compiló el Srimad Bhagavatam para darle la guía indicada. Después de compilar el Bhagavatam, Srila Vyasadeva se lo enseñó a su propio hijo, a Sri Sukadeva Goswami. Suta Goswami comienza entonces a narrar los eventos que siguieron de la batalla de Kurukshetra. Él describe que Ashwatthama, después de perpetrar el atroz acto de matar a los 5 hijos de Draupadi mientras dormían, fue castigado por Arjuna bajo la dirección de Sri Krishna. Aunque como Ashwatthama era el hijo de un brahmana, no se lo podía matar por ser un agresor, Arjuna lo mató simbólicamente cortándole el cabello y arrancando la joya que llevaba en su cabeza. Después de ser deshonrado de ese modo, puesto en libertad y echado del campo, Draupadi y los hijos de Pandu, sobrecogidos de pesar, les hicieron los debidos rituales a los cadáveres de sus familiares. Capítulo 8. Las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Parikshit Maharaj. Después de apaciguar a aquellos que estaban afligidos por la devastación de la batalla de Kurukshetra, el señor Sri Krishna se dispone a partir para la ciudad de Dwaraka. Sin embargo, Uttara, la viuda de Abhimanyu, un hijo de Arjuna, acude a Krishna buscando protegerse de un arma brahmastra que el gran Ashwatthama había lanzado contra ella con miras a acabar con la última vida de la familia de los Pándavas, es decir, con Maharaj Parikshit, que yacía en forma de embrión en el vientre de Uttara. Cubriendo el embrión con su energía personal, Krishna neutralizó el Brahmastra. Mientras que Krishna se disponía de nuevo a partir hacia la ciudad de Dwaraka, Kunti, la esposa de Pandu y madre de los Pándavas, se acercó a él y le ofreció muchas oraciones hermosas para glorificarlos. Disponiéndose de nuevo a partir, el señor Krishna es abordado por el rey Yudhishthira Maharaj, quien, engañado por el afecto mundano, por la voluntad de Krishna, se siente responsable de la muerte de la gran cantidad de personas que perecieron en la batalla. Él se lamenta de la matanza en masa, pensando que irá al infierno
por esas ofensas. Capítulo 9. La muerte del abuelo Bhismadeva en presencia del señor Krishna. Cuando Maharaj Yudhishthira regresó al campo de batalla, vio que Bhismadeva, el abuelo de los Pándavas, yacía en un lecho de flechas a punto de irse de este mundo. Muchos sabios y reyes de todas partes del universo se reunieron ahí, y el gran Bhismadeva comenzó a hablarle a Yudhishthira Maharaj, a quien lo acompañaba los Pándavas, y le dijo que todos los sufrimientos por lo que habían pasado los Pándavas eran parte del plan del Señor, y así deberían aceptarlo. Él glorifica entonces a Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios, apreciando el hecho de que se halla presente en el momento de su muerte. A pedido de Maharaj Yudhishthira, Bhismadeva explica los principios esenciales de la religión, los deberes de los varnas y ashrams, la caridad, el deber de un rey y las actividades para la salvación, los deberes de las mujeres y de los devotos. Cuando el sol entró en el hemisferio norte, que es el periodo que anhelan los místicos, que mueren cuando lo desean, el gran Bhismadeva dejó de hablar, fijó los ojos en el Señor Sri Krishna, y de ese modo se purificó por completo, y se liberó de todos los dolores corporales causados por las heridas de las flechas. Él le ofreció entonces oraciones devocionales a Sri Krishna, pidiendo tener la mente fija en él mientras abandonaba su cuerpo. Después de que dejó el cuerpo y regresó a Vaikunta, todos los presentes dieron comienzo a demostraciones de honor y respeto, y del cielo cayeron lluvias de flores. Luego de glorificar a Krishna mediante himnos védicos, todos los sabios ahí reunidos regresaron a sus respectivas ermitas. Maharaj Yudhishthira fue entonces a la ciudad de Hastinapur y consoló a sus tíos, a Dhritarashtra y a Gandhari, y comenzó a gobernar el reino de acuerdo con los principios religiosos. Capítulo 10. La partida del señor Krishna para Dwaraka. Después de que Bhismadeva y el señor Krishna iluminaron a Maharaj Yudhishthira con sus palabras, los recelos de éste quedaron erradicados, y él gobernó la tierra asistido por sus hermanos menores. Luego se describen las glorias y auspiciosas condiciones del reino durante su reinado. Después de permanecer en la ciudad de Hastinapur por unos cuantos meses para tranquilizar a sus parientes, el señor Sri Krishna se dispuso a partir para la ciudad de Dwaraka, sintiendo el pesar de la próxima separación. Los parientes de Krishna y todos los demás lo adoraron de diversas maneras. Absortas en las trascendentales cualidades del Señor Supremo, las damas que estaban en los techos de todas las casas de Hastinapur comenzaron a hablar de él. Esa conversación era más atractiva que los himnos de los Vedas. Las damas ofrecieron muchas oraciones devocionales y de glorificación. Sonriendo y aceptando sus oraciones, mirándolas misericordiosamente, el señor Krishna partió de la ciudad de Hastinapur, acompañado por una fuerza defensiva enviada por Yudhishthira Maharaj. Después de viajar una gran distancia, el señor Sri Krishna llegó finalmente a Dwaraka. Capítulo 11. La entrada del señor Krishna en Dwaraka. El señor Krishna entra en la hermosa y opulenta ciudad de Dwaraka y es recibido por sus residentes con oraciones y celebraciones festivas. Después de entrar en casa de su padre Vasudeva y de ser recibido ahí con gran afecto, entra en sus palacios, donde sus reinas lo reciben con gran éxtasis y devoción. Capítulo 12. El nacimiento del emperador Pariksit. En respuesta a un pedido de Saunaka Rishi, Sutadeva Goswami cuenta cómo mientras Maharaj Pariksit se hallaba en el vientre, fue salvado por el señor Krishna de un arma brahmastra, y cómo el niño vio al señor en esa ocasión. Srila Sutadeva pasa a describir el nacimiento de Maharaj Pariksit y las ceremonias natales correspondientes durante las cuales los eruditos brahmanas, expertos en la ciencia astrológica,
y satisfechos con la generosa caridad dada por Yudhishthira Maharaj, instruyeron al rey en lo referente al futuro del niño. Ellos señalan que el niño será un gran devoto y un gran rey, tal como los grandes reyes del pasado védico, e incluso como el señor Shiva, el señor Rama y el señor Narayan. El hijo de Yudhishthira Maharaj se volverá célebre como Pariksit Maharaj, el examinador, porque llegaría a examinar a todos los seres humanos en busca de aquella personalidad que vio en el vientre. Después, Maharaj Yudhishthira ejecutó 3 sacrificios de caballo a fin de contrarrestar los pecados en que incurrió al pelear con sus parientes en la batalla de Kurukshetra. El señor Krishna, que había sido invitado al sacrificio, permaneció en la ciudad de Hastinapur por unos cuantos meses, al cabo de los cuales regresó a la ciudad de Dwaraka. Capítulo 13. Dhritarashtra se va del hogar. Después de ser iluminado por Maitreya, Vidura regresó a Hastinapur, al palacio de los Pándavas. Ahí fue recibido por sus parientes con gran afecto e interrogado por Maharaj Yudhishthira acerca de sus viajes. Dhritarashtra, después de que su hermano menor lo instruyó con palabras fuertes acerca de lo temporal e ilusorio de la vida familiar y mundana, y le advirtió de su propia muerte inminente, cortó de inmediato el fuerte vínculo del apego familiar y se fue del hogar seguido por su esposa Gandhari para emprender el camino de la liberación. Mientras Yudhishthira Maharaj, junto con sus hermanos y Sanyas, estaban lamentando la misteriosa desaparición de Dhritarashtra y Gandhari, así como también la desaparición de su tío Vidura. El gran Narada Muni apareció y les erradicó de la congoja impartiéndoles instrucciones filosóficas y prediciendo el futuro de Dhritarashtra y su esposa. Él explica que ellos se habían ido a los Himalayas, acompañados por su tío Vidura, a dedicarse a la Astanga Yoga, a fin de prepararse para la muerte. En 5 días explicó Narada Muni que Dhritarashtra iba a abandonar el cuerpo, el cual iba a quemarse y reducirse a cenizas. Su esposa iba a entrar en el fuego y su tío Vidura abandonaría ese lugar para ir a peregrinar. Capítulo 14. La desaparición del Señor Krishna. Al ver que durante varios meses Arjuna no había regresado de Dwaraka, a donde había ido a ver al Señor Krishna y otros amigos, Maharaj Yudhishthira comenzó a observar en la tierra muchos presagios poco propicios. Cuando Arjuna regresó finalmente a la ciudad de Hastinapur, con una actitud muy abatida, Yudhishthira le preguntó por varios amigos y parientes que estaban en Dwaraka. Debido a que Arjuna había perdido el brillo del cuerpo, también le preguntó a él cómo estaba. Yudhishthira concluyó que la causa del abatimiento de Arjuna debía de ser que su muy íntimo amigo, el señor Krishna, había desaparecido ya de la tierra. Capítulo 15. Los Pándavas se retiran oportunamente. Lamentando la partida de Krishna, Arjuna tiene reminiscencia acerca de las gloriosas actividades de Krishna en relación con él y los Pándavas, especialmente el haberle dado a Arjuna, todo el poder y haberlo protegido de diversos enemigos y peligros. Él le cuenta a Yudhishthira Maharaj que fue vencido por un cierto número de infieles pastores de vaca, mientras custodiaba a las esposas de Krishna, y le cuenta de la destrucción de la dinastía Yadu. Luego, meditando en las instrucciones del Señor Krishna, la mente de Arjuna se tranquilizó y se limpió de la contaminación material. Al oír que el Señor Krishna había regresado a su morada y que la dinastía Yadu había concluido su manifestación terrenal, Maharaj Yudhishthira decidió ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, viendo el comienzo de la influencia de la era de Kali. Yudhishthira pone en el trono a su nieto, a Maharaj Pariksit,
como emperador del mundo, renuncia a su reino y se va del hogar a prepararse para ir de vuelta a la morada suprema, de vuelta a Dios. Después, los hermanos menores de Yudhishthira, los Pándavas, así como también la reina Kunti, Vidura, Draupadi y Subhadra, siguieron los pasos del rey y regresaron al hogar de vuelta a Dios. Capítulo 16. Cómo Pariksit recibió la era de Kali. Maharaj Pariksit comienza a gobernar el mundo, conquista todas las regiones del planeta y cobra tributos a sus respectivos gobernantes. A donde quiera que el rey iba, oye hablar de las glorias de sus grandes antepasados y de los gloriosos actos del Señor Krishna. Mientras tanto, la personalidad de los principios religiosos, el Dharma, en la forma de un toro, se encontró a la personalidad de la tierra en la forma de una vaca, la cual se estaba lamentando mucho. Dharma le preguntó cuál es la causa de su lamentación, conjeturando que se debe a las condiciones poco propicias provocadas por la era de Kali. Ella le respondió a Dharma, explicándole que se está lamentando porque ante la ausencia del Señor Krishna, la era de Kali Yuga ha difundido su influencia por todas partes. Capítulo 17. Castigo y recompensa de Kali. Mientras la tierra y la personalidad de la religión estaban conversando de ese modo, Maharaj Pariksit llegó a la orilla del río Saraswati. Allí observó que un Sudra, vestido de rey, estaba golpeando con una maza a una vaca y a un toro. El rey lo regañó a la personalidad de Kali. Indagó la identidad del toro, lamentó la sufrida condición de éste y prometió protegerlo. El rey le preguntó a Dharma que quién le había cortado 3 de sus patas. Dharma responde diciendo: es muy difícil determinar quién es el malhechor específico que ha provocado nuestros sufrimientos, ya que estamos confundidos con todas las diferentes opiniones de los filósofos teóricos. Pariksit Maharaj concluye que el toro es la personalidad de la religión, y él declara que de sus 4 patas, que representan la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, 3 están rotas, debido a la irreligión que se ha difundido por doquier en la forma del orgullo, la lujuria, la embriaguez. Él prosigue y declara que ahora la personalidad de Kali Yuga también está tratando de destruir la única pata restante que representa la veracidad. En relación con la personalidad de la tierra, la vaca, Maharaj Pariksit explicó que al ser abandonada por la personalidad de Dios, ella lamenta su futuro, ya que ahora la gobiernan y disfrutan hombres de clase baja que se hacen pasar por gobernantes. Cuando después de apaciguar a la vaca y al toro, Pariksit Maharaj se dispone a matar a la personalidad de Kali. Kali se entrega. Maharaj Pariksit le perdona la vida y le ordena que abandone su reino. Pero como el reino de Maharaj Pariksit se extendía por todas partes, Kali Yuga le pidió al rey que le asignara algún lugar en el que pudiera vivir permanentemente bajo la protección del gobierno. Ante ese pedido, Maharaj Pariksit le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar, bebidas alcohólicas, prostitución y matanza de animales, y donde hubiera el oro. Luego, Maharaj Pariksit restableció las patas que la personalidad de la religión, el toro, había perdido, y Yamaraj, mediante actividades alentadoras, hizo que la condición de la tierra mejorara considerablemente. Capítulo 18. Maharaj Pariksit es maldecido por un niño brahmana. Maharaj Pariksit es maldecido. Después de glorificar a Maharaj Pariksit, de ser glorificado por los sabios reunidos,
Después de que ellos le pidieran que siguiera narrando los nectarios pasatiempos del Señor, Srila Sukadeva Goswami narra la maldición de la que Sringi, el niño brahmana, hizo objeto a Maharaj Pariksit. Una vez, mientras Maharaj Pariksit se encontraba de cacería en el bosque, se sintió sumamente fatigado, hambriento y sediento, y entró en la ermita del sabio Samika Rishi a buscar un poco de agua. El sabio estaba absorto en la meditación. No se dio cuenta de la presencia del rey y por lo tanto no lo recibió como era debido. Pariksit Maharaj, sintiéndose desdeñado y enfureciéndose por disposición del Señor, enguirnaldó con una serpiente muerta al sabio meditativo y luego se fue. Para venganza, Sringi, el hijo del sabio, haciendo un uso indebido de su poder brahmínico, maldijo al rey, condenándolo a morir en 7 días por causa de la mordida de una serpiente alada. Al volver a la conciencia externa, Samika Rishi, quien no había tomado la ofensa del rey muy en serio, lamentó mucho el pecaminoso acto que había cometido su hijo al maldecir al rey, explicando que con la destrucción del régimen monárquico habría grandes desórdenes sociales y la sociedad se degradaría. Toda esta situación se creó por la voluntad del Señor Supremo, tal solo para llamar al rey de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y para hacer que el rey se reuniera con el sabio Sukadeva Goswami, quien les pondría el Srimad Bhagavatam, beneficiando con ello a todas las personas de la caída de la era de Kali. Capítulo 19. La aparición de Srila Sukadeva Goswami. Mientras Maharaj Pariksit regresaba al hogar lamentando la ofensa que le había hecho el sabio, recibió la noticia de la maldición de que lo había hecho objeto el niño brahmana, tomando esto como la misericordia del Señor Supremo, porque ello sería la causa de su indiferencia hacia las cosas mundanas. Se sentó en la ribera del Ganges a ayunar hasta la muerte y a entregarse a los pies del loto del Señor Krishna. En esa ocasión, grandes sabios y reyes de todas partes del universo llegaron ahí a presenciar el glorioso evento. Después de recibirlos con respetuosas oraciones, Maharaj Pariksit les pidió que le hablaran del inmaculado deber de todos en todas las circunstancias, y específicamente de aquellos que están a punto de morir. En ese momento, el gran sabio Sukadeva Goswami entra en la asamblea. Reconociéndolo como un gran santo, todos los sabios reunidos le ofrecen respeto. Él toma su excelso asiento, y Pariksit Maharaj le ofrece oraciones de glorificación, y le dice luego: tú eres el maestro espiritual de grandes santos y devotos. Por lo tanto, te ruego que me enseñes cuál es el camino de la perfección para todas las personas y especialmente para aquel que está a punto de morir. Por favor, hazme saber lo que un hombre debe oír, cantar y recordar y adorar, y también lo que no debe hacer. Por favor, explícame todo eso. Después de que el rey lo interrogó de esa manera, la gran y poderosa personalidad de Sukadeva Goswami comenzó a responder. Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaura Premanande Hari Bol.
Shanti, Shanti, Shanti. Om. Que haya paz en cuerpo, mente y alma. Namaste. Éxitos, prosperidad e infinita abundancia para todos nosotros.